salvar la materia. En algunos casos es muy complicado, pero igual se podría. Sería cuestión de tratar de hacer lo que no se hizo durante el primer parcial. Pero bueno, ya veremos cómo avanza la situación en las siguientes sesiones, ¿vale? También si revisaron el video de la sesión anterior, se habrán dado cuenta que con Fabiola comenzamos a ver la siguiente presentación, que sería la presentación sobre transcripciones, ¿vale? Déjenme ir hacia allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que también espero hayan podido revisar un poco. Voy a repasar de manera muy rápida lo que vimos en la sesión anterior para no detenernos tanto en lo fundamental, ¿vale? Bueno, comenzamos a ver el asunto de transcripción fonética. Ya vimos cómo se maneja el AFI, más o menos tenemos una idea de cómo se describen los fonemas a través de esta herramienta. Y un poco lo que viene ahora sería utilizarla para realizar estos ejercicios que denominamos de transcripción fonética. Como explicaba yo en la sesión anterior, la transcripción fonética es la representación gráfica de la cadena hablada de una lengua. Y en este sentido podemos tener dos tipos de representaciones gráficas. Una representación o transcripción ancha y otra que denominamos representación o transcripción estrecha. También estos conceptos no deberían sonar extraños porque es algo que ustedes ya revisaron en la lectura correspondiente, que fue prácticamente la primera en donde venía este tema. Entonces tenemos una transcripción ancha y una transcripción estrecha. La transcripción ancha sería aquella en donde se representan los fonemas que conforman la palabra o la cadena hablada de una lengua, ¿no? Y aquí sí me gustaría volver a recalcar este asunto de que nos referimos a fonemas de una lengua. Transcripción ancha se refiere a fonemas de una lengua. Por eso también se le conoce como transcripción fonémica. Es más simple que la transcripción estrecha y hay barras inclinadas, o más bien se enmarca entre barras inclinadas. Esto es algo que hemos estado utilizando de manera recurrente hasta ahora, pero hasta este momento le vamos a poner nombre. Una transcripción ancha sería como esta, ¿no? La frase un dedo se representa fonémicamente en español de esta manera. Y lo que podemos ver aquí es justamente la representación de fonemas en la cadena hablada, ¿no? No, si ustedes recuerdan, estos ejemplos los vimos en las sesiones anteriores. No vemos, por ejemplo, aquí este fonema. Ok, no te preocupes. No tenemos por aquí, por ejemplo, este fonema, ni ninguna otra descripción al interior de los fonemas, sino simplemente tenemos esta sucesión de fonemas pertinentes en una lengua, ¿no? También recordarán que habíamos visto esta diferencia entre un fonema propiamente dicho de una lengua, o fonema comunidad funcional dentro de una lengua, y un alófono. Y justamente la transcripción ancha representaría los fonemas propiamente dichos de una lengua. Dicho de otra manera, por ejemplo, en esta cadena, nosotros reconoceríamos que existen un total de 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, porque nosotros no distinguimos que entre este y este fonema haya alguna diferencia. Por lo tanto, la pertinencia solamente sería con relación a una entidad fonémica que representamos de esta manera. En ese sentido, este sonido es pertinente para nuestra lengua y por eso lo representamos de esa forma. Pero, como también ya sabemos, por ejemplo, la palabra dedo no se pronuncia en realidad de esta manera, y esto lo revisamos en las presentaciones anteriores. Para representar este tipo de cosas que para nosotros no son pertinentes, pero que pronunciamos, se utiliza la transcripción estrecha. La transcripción estrecha, en la transcripción estrecha, se representa información alofónica. Alófonos de una lengua.
o dicho de otra manera también sería la transcripción en la que se representan las reglas fonológicas de una lengua. También se le conoce como transcripción fonética por este asunto de que la fonética representa los detalles fonéticos de la emisión, es decir, cómo emitimos realmente una cadena fónica, o un poco este concepto del que les hablaba, los fonos, cuáles son los fonos que de verdad nosotros emitimos al hablar en una lengua. O transcripción fonológica, porque representa las reglas fonológicas de esa lengua. Es más compleja que la transcripción ancha, ahorita vemos rápidamente por qué, y se utiliza corchetes para enmarcar este tipo de transcripciones. Y lo podemos ver un poco contrastando con la transcripción anterior. Aquí vemos la simplicidad de transcribir un dedo, solamente representando los fonemas de esa lengua. Y en la transcripción estrecha vamos a ver una transcripción más compleja, porque aquí estamos representando los rasgos alofónicos de esa lengua, ¿no? Y nos podemos dar cuenta un poco si vemos los simbolitos que aparecen alrededor de los fonemas. Por ejemplo, aquí tenemos una vocal nasal. En español, nosotros tenemos, como yo ya les he explicado, y ahorita vamos a ver más ejemplos de esto, tenemos vocales nasales, ¿no? Y estas vocales nasales se dan en determinados contextos, pero la nasalidad de este fonema no es pertinente para nosotros, es decir, es un alófono. También, por ejemplo, aquí tenemos una nasal dentalizada, ¿sí? No va a ser una nasal alveolar, sino una nasal dental, pero para nosotros ese rasgo de dentalidad no es pertinente para distinguir formas. Entonces es un rasgo alofónico, por eso es que no se representa en la transcripción ancha. Aquí otra vez tenemos este asunto de la dental, ¿no? El fonema dental oclusivo sonoro, y luego tendríamos este otro fonema que sería el fricativo dental sonoro, ¿no? Que, como también ya habíamos hablado, no presenta oposición fonológica con este otro fonema, ¿no? Por lo tanto, decimos que es una variante alofónica. Y en este sentido también representa reglas fonológicas porque nos ayuda a ver por qué ocurren estos fenómenos o cuáles son los contextos en donde ocurren estos fenómenos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que en español las vocales nasales, nuestras vocales nasales, ocurren cuando la vocal va antes de una nasal. Entonces, como esta vocal está antes de una nasal, este fonema se nasaliza, ¿no? La consonante nasal dental ocurre antes de un fonema dental y como en este contexto aparece antes de un fonema dental, entonces se dentaliza este fonema, ¿no? Como habíamos visto en las presentaciones anteriores, las reglas fonológicas son contextuales en este sentido, ¿no? Porque nos dicen, claro, este fonema va a variar por el contexto en el que aparecen. Y es un poco lo que estamos viendo aquí. También sabemos que este fonema fricativo va a aparecer, por ejemplo, entre vocales. Y como hay dos vocales, por eso este fonema se fricativiza, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto es lo que representa la transcripción estrecha. Como le comentaba también a Fabiola en la sesión anterior, este punto es muy importante entenderlo porque ustedes ya saben esto, porque ya lo explicamos varias veces. Esta es la manera en la que nosotros pronunciamos en realidad esta secuencia o esta cadena de sonidos. Cuando decimos un dedo, hacemos esto. Se nasaliza la vocal, el fonema se dentaliza, etc. Pero generalmente cuando vamos a un diccionario, por ejemplo, del español para hablantes extranjeros, ellos no van a encontrar esta transcripción, sino que van a encontrar esta transcripción. Una transcripción en donde no hay alofonía. Esto pone varios retos a los estudiantes de una lengua extranjera, porque era lo que yo les explicaba en la sesión anterior, ¿no? Supongamos que a lo mejor en esa lengua no existen las nasales dentales y solamente es una nasal alveolar, ¿no? o es una nasal postalveolar. Es decir, ellos pronunciarán algo así como
Entonces, cuando ellos pronuncian esto, seguramente dirán un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, porque no tienen en su cabeza, digamos, o no tienen en su inventario fonológico, incluso como alófono, este fonema dental. Entonces, los problemas con esta transcripción es que esta transcripción no nos habla de cómo se pronuncia en realidad una cadena hablada, sino que nos habla de los rasgos pertinentes para pronunciar esa cadena hablada. En este sentido, es relevante porque, por ejemplo, como estudiantes de una lengua extranjera, pues siempre conviene primero saber esto, ¿no? Porque necesitamos aprender a pronunciar los fonemas. Pero lo cierto es que, pues, las transcripciones anchas son las que representan realmente cómo se pronuncia una cadena hablada. Y también es muy importante, por ejemplo, porque si quieren estudiar variantes de un determinado idioma, por ejemplo, variantes del inglés en Inglaterra, variantes del inglés en Francia, del francés en Francia, etc., generalmente se van a encontrar con este tipo de transcripciones, las transcripciones estrechas, porque ahí es donde se representan las alofonías de la lengua y generalmente la alofonía es la que marca diferencias entre variantes, ¿no? Ustedes lo pueden notar muy claramente con el español. Ustedes escuchan hablar a un norteño, a alguien del Bajío, a alguien del sur, en Chiapas, y ustedes entienden, porque ellos están, las personas de Monterrey, las personas de Chiapas, las personas de Querétaro, las personas de Veracruz, las personas de Nayarit, etcétera, distinguen entre estos fonemas, pero ustedes saben que no pronuncian igual que nosotros o que ninguna de estas variantes, ninguna de estas variantes se pronuncia igual. Y justamente este hecho de que no se pronuncien igual es lo que se representa con las transcripciones estrechas, porque marca justamente estos matices fonéticos que adquiere cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Ustedes también están teniendo problemas con Teams? Es que me están avisando que parece que hay problemas con Teams, pero no sé si ustedes tienen algún problema. ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? Nada más para saber por qué. Podría ser que no. Eso es importante de tener en cuenta, ¿no? El asunto de las transcripciones. Esto sí lo voy a leer porque sí es importante recalcar esto, ¿no? Es importante recalcar que la transcripción estrecha representa las reglas fonológicas de la lengua. Por ello se le denomina fonológica o fonética. Y yo quiero que tengan mucho cuidado ya a partir de ahora con este concepto de fonética. Porque si se dan cuenta lo hemos utilizado para varias cosas, ¿no? Es decir, representa la variación alofónica presente en la emisión real de un idioma determinado. El término fonética puede inducir en este punto a confusión. Fonética puede referirse en general a la disciplina, pero también se refiere a la realización real de la emisión sonora, a lo que yo les comentaba que se llaman fonos, ¿no? Los fonos serían los sonidos que nosotros emitimos realmente en la cadena hablada. Y eso es a lo que se refiere esta parte, a la realización real de la emisión sonora, a la manera en que realmente se producen los sonidos del lenguaje en la comunicación oral. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, también la transcripción estrecha va a depender mucho del tipo de fenómenos que se quieran señalar. Generalmente no se pone todo, porque hay ocasiones en que a los que estudian este tipo de cosas, les digo que depende mucho de para qué lo utilicemos, solamente les interesa a lo mejor señalar el fenómeno que están estudiando, pero depende mucho de para qué se utilice, ¿no? Por ejemplo, un coach para generar a lo mejor, para aprender a pronunciar una determinada variante de algún idioma en particular, necesariamente tendría que utilizar este tipo de representaciones porque son muy útiles
para saber cómo se pronuncia una determinada variante, ¿vale? Entonces, depende mucho de para qué se utilice, en qué contexto se utilice, etcétera. La transcripción estrecha puede ser más o menos compleja, ¿no? Y aquí fue donde nos quedamos con Fabiola. Entonces, ya no voy a regresar a esta parte, pero sí conviene que la revisen, la revisamos con más profundidad en la sesión anterior, porque es importante tener estas dos perspectivas en cuenta, ¿no? Transcripción estrecha y transcripción ancha. Ahora bien, para entender más estos conceptos, vamos a trabajarlo un poco con el inventario fonético del español. Esto no lo vamos a revisar a profundidad porque digamos que sirve como base para que ustedes comparen lo que ocurre después con los inventarios fonéticos del inglés y del francés. Pero es importante que ustedes conozcan cuáles son los sonidos que, por ejemplo, tenemos en español. Y lo pongo entre comillas de tenemos porque sabemos ya que yo les voy a dar aquí los fonemas, pero cuando nos estamos refiriendo a fonemas, nos estamos refiriendo a estas entidades que nosotros contrastamos o ponemos fonológicamente, no a las entidades que emitimos de manera real y que a lo mejor tienen ciertos rasgos que no son pertinentes, es decir, que serían fonemas que también están estos fonemas, estos alófonos, serían fonemas que también forman parte del sistema fonológico del español, pero que nosotros no reconocemos de manera inmediata, ¿no? Entonces, los fonemas del español, ustedes saben más o menos de estas cosas, vamos a revisarlo. Tenemos 5 vocales, esto no sorprende, ¿no? I, E, A, O, U, 5 vocales que presentan distintividad en español. Y con las consonantes tendríamos las siguientes. De las oclusivas sonoras tenemos estas. La primera, que sería la oclusiva sonora bilabial. La segunda, que sería la oclusiva sonora dental. Sí, dental. Y luego la oclusiva sonora velar. O, ba, ga, ga. Luego tendríamos las oclusivas sordas, otra vez la bilabial, pa, pu, la dental, ta, ta, tu, y la velar, ka, ka, ka. ¿Sí? Después tendríamos las nasales, primero la nasal bilabial, la de ma, la nasal alveolar, na, 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 alveolar, alveolar. No, 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 no. Sí, alveolar. Y luego tendríamos la nasal palatal. Ña, la de ña. Ñoño, ñe, ñe. Después tendríamos las fricativas. Conviene un poco que tengan ahí su tabla para ir viendo más o menos en dónde están ubicados estos fonemas, ¿vale? También de una vez les comento, es probable que hoy comencemos a ver los fonemas del inglés. Voy a necesitar que ustedes saquen 2 copias del AFI, porque vamos a ir viendo cada uno de los fonemas y la idea sería que ustedes, conforme vayamos viendo estos fonemas, vayan ustedes coloreando, marcando los fonemas en la tablita del AFI. Porque cuando acabemos de ver cada uno de los inventarios, les voy a pedir que simplifiquen el AFI. Ya les voy a explicar más o menos cómo va a ser este ejercicio, pero la idea va a ser simplificar el AFI. Es decir, que ustedes me presenten una tabla simplificada en donde aparezcan los fonemas del inglés y después les voy a pedir la tabla de los fonemas del francés, ¿vale? Entonces el AFI, tengan 2 copias a la mano para que puedan realizar este ejercicio. Esto se puede hacer incluso con las lecturas. Pero como yo sé que no siempre leen y no todos leen, etcétera, también es bueno que se vaya realizando con las presentaciones. Pero el ejercicio se puede realizar directamente con las lecturas, ¿vale? Entonces, regreso. Nasales, bilabial, alveolar y palatal. Después tendríamos las fricativas. La primera, la labiodental fricativa sorda. Fu, 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 fu. De Fernando, fa, fa, fa. Luego tendríamos este fonema que lo tenemos en español de España,
pero no lo tenemos, o dicho más bien de otra manera, en el español peninsular, pero no lo tenemos en el español latinoamericano, que sería el sonido za, el de zapato, za, za, za. Después vendría este otro fonema, que sí lo tenemos ya en español latinoamericano, el fonema fricativo, este sí lo tengo que ver porque no me acuerdo, fricativo alveolar sordo, el s, sa, de Susana, Silla, Sara, ese sa. Después vendría el fonema fricativo palatal sonoro, ¿sí? Fonema fricativo palatal sonoro, que es el fonema de yo-yo, por ejemplo, ¿no? Llave, ya, 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 ya. El fonema de llave es este fonema fricativo palatal sonoro. Después vendría el fonema velar fricativo sordo, este de aquí. El fonema velar fricativo sordo, que es el de Juan. El de jamón, Javier, Jiménez, ese sonido, ja, 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 es el fricativo, velar, sordo, perdón, sí. Luego vendría nuestra fricada, que es la única que tenemos, la fricada postalveolar sorda, el sonido de cha, cha, Chávez, cheto, chido, chela, todo eso es este fonema que aparece aquí. Bueno, no todo, sino solamente el primer fonema, ¿no? El sonido de cha. Después vendrían las líquidas laterales, la primera líquida lateral sonora, la L de Lalo, la. Y otra que ya no tenemos en español peninsular existen algunas variantes, en español latinoamericano también en algunas variantes, pero generalmente en las variantes cultas, vamos a decirlo así, o en las variantes estándar, este fonema ya no existe. Que es más o menos, porque este es un palatal líquido o aproximante lateral también, si ustedes lo revisan en su tabla, aparece como aproximante lateral. Líquido lateral, palatal sonoro, que sería algo más o menos como era un fonema que distinguía, por ejemplo, entre pollo y pollo. Es un fonema que nosotros ya no tenemos, ¿vale? Pero en algunas variantes existe. Para nosotros incluso ya ni siquiera es distintivo. En la diferencia entre y es imperceptible ya para nosotros. Generaba más distintividad antes, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ese fonema, este fonema, este fonema y este fonema, si ustedes se fijan en su tabla, los tres fonemas son palatales. Palatales, los tres fonemas son palatales, los tres fonemas son sonoros y lo único que los distingue es el modo de articulación. El primero sería palatal, ya. El segundo es aproximante y este es el de yema, ¿no? Y luego vendría este, que sería el aproximante lateral. No, no es lo mismo aproximante que aproximante lateral, que sería ia. Es un fonema que ya no tenemos en español. Y hacía distinción. Ahorita se me ocurrió este de pollo, porque si no mal recuerdo, en el español antiguo se distinguía entre, tal vez me lo estoy, porque recuerdo que era así, el pollo, que sería el pollo del que conocemos nosotros, y el pollo, que era un banco, una especie de silla, ¿vale? Entonces se distinguía entre esas dos palabras por la presencia de uno u otro fonema, pero en la actualidad ese fonema ya no es operativo, ¿vale? Les digo, en algunas variantes, pero en general, para los hablantes del español general, este ya no es distintivo. Y luego vendría las vibrantes. Tenemos la líquida vibrante múltiple,
la que nosotros hemos visto o la que tenemos en palabras como rosa, ramo, recado, raza, generalmente aparece a principio de sílaba, una que está en medio, araña no. Sí, en principio de sílaba y prácticamente en principio de palabra. Rosa, ramo, rata, remo es ese vibrante múltiple. Y luego tendríamos la vibrante simple, que es la que tenemos en los demás contextos, como por ejemplo cantar. Si ustedes se fijan, no decimos cantar, decimos cantar, cantar con una vibrante más simple que en ramo. Ramo, cantar. Tráfico. El fonema que aparece en tra también es un vibrante simple. Tráfico. Araña, en ese también tenemos un vibrante simple. Araña. Verde. Bueno, ahí verde. No, sí, también ahí es un vibrante simple, ¿no? Porque no decimos verde, verde. Entonces, tendríamos estos dos fonemas, el vibrante múltiple y el vibrante simple. Y todos estos serían los fonemas que conforman el inventario fonético del español. Otra vez repito, fonemas, es decir, elementos que para nosotros presentan distintividad, que generan contraste funcional en pares mínimos, ¿no? Si hacemos un ejercicio de pares mínimos en español, vamos a obtener todos estos fonemas de ese inventario. Y por eso es que todos están señalados con barras diagonales, porque son fonemas del español. Si nosotros lo vamos un poco a la tabla para que quede claro cómo funciona esto, si ustedes revisan la tabla, pues evidentemente tenemos más fonemas de los que tiene el español, porque no todos los fonemas que aparecen en la tabla pertenecen no pertenecen. No todos los fonemas que aparecen en la tabla son elementos funcionales en el español. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que no estoy subrayando en azul sean alófonos del español. No, porque también hay restricciones. Tampoco todos esos otros fonemas se presentan como alófonos del español, sino simplemente quiere decir que de todos esos fonemas que existen, que podemos nosotros distinguir a lo mejor en las lenguas del mundo, el español solamente tiene estos. Solamente estos son los fonemas que en español presentan distintividad, o dicho de otra manera, que se oponen fonológicamente en la lengua. Por lo tanto, generan estos contrastes que vimos en las sesiones anteriores, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Entonces, todos los que están subrayados en azul serían los fonemas que pertenecen al español. Y además tendríamos que considerar el africado, ¿vale? Que como no lo tenemos en la tabla, yo se los pongo aquí abajo. Pero cuando lleguemos ya a la simplificación, se puede buscar otra estrategia para incluir este fonema entre las consonantes del español, ¿sí? Entonces, todos estos que están en azul son fonemas del español. Y otra vez acorto. Lo que no quiere decir que lo que no está subrayado son alófonos del español. Eso no es así, ¿vale? Porque no todos los otros fonemas que restan los producimos en español. Hay algunos que definitivamente tampoco pertenecen a fenómenos alofónicos en español, ¿vale? Vocales, también si ustedes se fijan, y con todas esas vocales que tenemos ahí, pues nosotros tenemos solamente 5, I, E, A, O, U, y solamente son las que están señaladas en azul. Lo que quiere decir también que no todo lo que resta, todo lo que no está subrayado en azul, son alófonos del español. Eso tampoco es así, ¿vale? Vamos a tener algunos, de hecho prácticamente pocos, bastante pocos, que van a funcionar como alófonos del español, pero la mayoría o prácticamente todos los que no están subrayados no pertenecen tampoco ni a los fonemas del español ni a los alófonos del español, ¿vale? Esto es importante porque a veces uno se confunde, ¿no? Entonces eso, como solamente esos que están en azul son los fonemas del español, entonces todo lo demás son alófonos. No, los alófonos de una lengua son contextuales. Los descubrimos por contextos, por eso siguen reglas fonológicas. En algunos casos vamos a encontrar que esos alófonos corresponden a lo mejor a otros fonemas de la tabla, ya sea de esta tabla o de este trapecio.
pero no siempre. A veces simplemente con un diacrítico, que es un poco lo que ocurre con nuestras nasales. Por ejemplo, está ahí, en un determinado contexto en español se va a nasalizar y se le va a poner la marca diacrítica de nasalización, ¿vale? Pero ese fonema no aparece en ninguna de estas partes, sino que simplemente en determinados contextos la pronunciación de este fonema cambia. Entonces tenemos estos consonantes del hilo español, vocales del español. Y con con estos fonemas es con los que se realizan las transcripciones anchas en español. Aquí les pongo 3 ejemplos: dedo, antes y acto. Y a ustedes ya no les debería de sorprender mucho, por ejemplo, este tipo de diacríticos, ¿no? Ustedes saben ya que este diacrítico es el acento. Nosotros pronunciamos dedo, no pronunciamos dedo, ¿sí? Pronunciamos antes, no pronunciamos antes. Acto, no acto, ¿sí? Entonces, el acento se representa con ese diacrítico, luego la separación de sílaba y las palabras transcritas con los fonemas del español. Fonemas del español, no alófonos, ¿vale? Dedo, antes y acto. Esas son las transcripciones anchas que se realizan con estos fonemas del español. Pero ahora bien, nosotros podemos también tener lo que se denomina inventario alofónico del español. Estos inventarios se suelen sacar en libros ya mucho más complejos, evidentemente de fonética, también para otras lenguas del mundo, aunque depende mucho también de la perspectiva que se tenga en cada lengua, ¿no? Hay lenguas en las que esto no se hace de manera muy profunda porque no les interesa, o igual la perspectiva de estudio no va por ahí, sino que hacen otras cosas, etc. Entonces, este tipo de cuadros no, que se hacen en muchas lenguas, pero no necesariamente en todas. El cuadro que aparece aquí, este sí, todos los fonemas que aparecen ahí son los fonemas que conforman los alófonos del español, todos los que aparecen ahí. Incluso estos que les estoy marcando en azul. Los que les marco en azul tienen que ver con el hecho de que aquí hay una cosa muy importante que entender y que complejiza mucho más lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Los fonemas, a pesar de que son entidades distintivas, es decir, nosotros sabemos que presentan pertinencia lingüística, también sabemos por las transcripciones que son fonemas. Este es un concepto que ustedes vieron en la lectura anterior que se conoce como archifonema. No nos vamos a meter tanto a esto porque nada más se van a confundir, a lo mejor sí ya están confundidos con el asunto de archifonema todavía más. Pero es una buena pregunta que se tendrían que hacer para tratar de comprender esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en una transcripción como esta se toma como representación de este fonema ¿no? Este signo, este símbolo fonético, y no se toma otro, ¿no? Y de repente cuando pasamos a la transcripción eh, estrecha, tomamos este símbolo y tomamos este otro. Es decir, ¿qué nos hace a nosotros presuponer que este símbolo es el bueno para representar este fonema y no este, el fricativo, ¿no? ¿Por qué tomamos como punto de referencia el dental y no el fricativo? Es una buena pregunta. Generalmente se toma porque se presupone, o más bien se sabe, que el rasgo dental es más pertinente, vamos a decirlo así, para nuestra lengua que otro, por el contraste funcional, ¿no? Tenemos varios fonemas dentales, o por lo menos dos, la D y la T, por ejemplo, y ese rasgo de dentalidad genera también contraste entre esos dos fonemas, ¿no? Eh, dado, no, dato y no. De, no. Da, es que estoy pensando en un par mínimo con deite. Da, no. Dar,
No, tampoco. Da, da, da. Bueno, D y T, por ejemplo, ya para no sufrir tanto con esto, D y T. Sabemos que la oposición aquí, por ejemplo, entre D y T, claro, se produce por lo sonoro y lo sordo, pero también tiene que ver el asunto de la dentalidad. Entonces, por eso es que se toma como referencia generalmente ese fonema. Pero si nosotros lo pensamos de una forma más precisa, lo que nos damos cuenta es que estos dos fonemas pues son alófonos de la lengua, solamente que lo tomamos como referencia para representar ese sonido abstracto que nosotros tenemos en la cabeza, ¿vale? Pero los dos, en realidad, tanto el dental como el fricativo, son alófonos porque estos dos entran en distribución complementaria. Pero esa distribución complementaria no implica que nosotros distingamos entre esos dos sonidos. Dicho de otra manera, esos dos sonidos se representarían, vamos a decirlo así, por un símbolo único, ¿no? Que nosotros tomamos como referencia este. Por eso es que cuando hacemos la representación ancha, se utiliza este sonido. Pero en realidad, estos dos pues son alófonos de la lengua, porque entran en distribución complementaria. Pero esos dos fonemas, que son alófonos, no son distintivos para nosotros. Lo que yo les estoy señalando en azul aquí tiene que ver con eso. Eso que está en azul es lo que nosotros tomamos como fonemas distintivos de la lengua, ¿no? Por ejemplo, aquí los bilabiales. Pero vean cómo aquí ya quien hizo este inventario, que yo no lo estoy haciendo, sino que lo estoy sacando de una fuente confiable, está representando estos fonemas con corchetes, porque todos estos fonemas son alófonos del español. Y vean cómo aquí está el bilabial oclusivo, sordo, el sonoro, está el nasal, etc. Vean cómo aquí, por ejemplo, ya los fonemas dentales ya los representa con el dientito, ¿no? Otro que tenga una característica de esas, bueno, nada más serían esos, ¿no? Y todos los demás también son alófonos, pero no son los que tomamos como referencia para transcribir fonemas. Y aquí es donde quiero que vean la complejidad ya de lo que nos encontramos en términos de fonemas. Todas estas consonantes son consonantes que nosotros pronunciamos en español, aunque solo tomemos como referencia estas de aquí. Pero todas estas las pronunciamos. Por ejemplo, aquí tenemos una labiodental nasal sonora, ¿no? Que también depende del contexto en el que se produce ese fonema. Por ejemplo, en la palabra anfibio, tenemos ese fonema labiodental. Anfibio, porque después de ese fonema tenemos una labiodental, ¿no? La de anfibio. Vean cómo aquí nos dice también que tenemos no, de hecho tenemos más. Vean todas las nasales que tenemos. Toda esta es la parte de las nasales. No nada más tenemos dos, ¿no? O tres, como las que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí cuando distinguimos fonemas estamos viendo solamente dos nasales. Bilabial nasal sonora, alveolar dental, alveolar nasal sonora y luego la palatal nasal sonora, ¿no? Solamente son tres que nosotros distinguimos, ma, na y ña. Pero en realidad, cuando pronunciamos palabras con estos fonemas, podemos producir cualquiera de estos. Tenemos el bilabial nasal sonoro, el labiodental nasal sonoro, luego tendríamos dos dentales. Vean cómo aquí tenemos una dental, es que no alcanza a ver bien el simbolito, pero es una dental, está el simbolito del más, no, es que no alcanza a ver qué simbolito tiene un lado. Déjenme hacerlo más grande. Porque si ustedes se fijan, que tampoco ustedes lo deberían a lo mejor de estar viendo porque ven mi pantalla más chica de lo que yo la veo,
Vamos a hacerlo un poco más grande para ver si se ve. Sí, tiene un simbolito. Que en la tabla se lee como de descenso lingual, porque si ustedes se dan cuenta, este fonema se está representando así. A ver. No nos vamos a meter tanto a esto, solamente es como para que vean un poco la complejidad, ¿no? Tendríamos en esta parte un fonema dental alveolar, como el que estamos viendo en un dedo, en donde esa N se dentaliza, y luego una dental, que aquí sí no recuerdo un contexto en donde ocurra esto, donde tenemos el descenso lingual, porque aquí al lado aparece este símbolo. Y este símbolo en la tabla representa el descenso lingual o descenso lingual. Por ejemplo, ¿no? En la tabla ustedes ven que viene un aproximante bilabial con descenso lingual, es decir, que la lengua baja. En este caso también tendríamos eso, ¿no? Una dental en donde la lengua baja. No tengo ahorita un contexto presente en donde eso ocurre. Luego la alveolar normalita, en donde no hay dentalización, vean, tenemos también es en español. Una dental palatalizada, si no me equivoco, una dental palatalizada, nasal palatalizada, perdón, que ocurre frente a consonantes palatales. Por ejemplo, ancho. En una palabra como ancho, 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 ancho. Esta consonante se nasaliza. Luego tenemos la palatal de ñoño, ¿no? Luego tenemos una nasal velar, por ejemplo, ¿no? Nasal velar como en angosto, angosto, angosto. Que si ustedes se fijan, esa consonante nasal de angosto se parece mucho a la consonante, no es la misma, porque aquí nos está diciendo que se velariza. Este fonema se velariza. Y el fonema del inglés es una velar normalita. Es este, ¿vale? Pero se parece mucho. Por eso a veces se suelen generar ejercicios con este tipo de palabras para acercarse a la pronunciación de este fonema. En angosto, angosto, ustedes tienen ahí un fonema muy similar al fonema velar del inglés, de las palabras como sing, ¿no? Sing, 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 en donde tendríamos ese fonema. Y luego un fonema uvular, que tampoco ahorita recuerdo un contexto de la uvular. Uvular nasal sonora. Entonces, si se fijan, la complejidad de las consonantes en español aumenta cuando consideramos el asunto de la alofonía, ¿vale? Porque vemos que existen más fenómenos de los más fonemas, vamos a decirlo así, de los que nosotros podemos distinguir. Y todos esos rasgos, por ejemplo, en palabras como angosto, ancho, antes, anfibio, etcétera, a nosotros esos rasgos no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, no nos interesa que este fonema sea una labiodental. Nosotros sabemos que en anfibio y en amigo tenemos exactamente el mismo fonema. Tampoco nos interesa que a lo mejor en todos estos contextos se realicen todos estos fonemas de manera diferente. Bueno, este sí, porque este sí es distintivo. Este lo excluimos, ¿vale? Pero que todos estos otros fonemas se realicen de manera diferente, porque en todos estos contextos nosotros vamos solamente a distinguir este fonema nasal, ¿no? Y lo mismo ocurre prácticamente con todos los demás. No sé si tengan alguna pregunta con relación a esta tabla. Si me entendieron o me fui, o hay una parte donde se hayan perdido. No, ok. Y lo mismo va a ocurrir con las vocales, ¿no? Aquí estamos viendo que solamente hay 5 vocales.
Dicho de otra manera, estas vocales, estos símbolos, se toman como la representación de las variantes de todas las vocales en español, ¿no? Entonces, vean, aquí es donde se puede ver un poco más claro. Agarramos este simbolito, esto también está tomado de una referencia confiable, y tomamos un símbolo para representar 4 alófonos. Vean cómo aquí este simbolito representa 4 alófonos. No sé si ustedes alcanzan a ver en mi presentación los simbolitos que aparecen ahí, pero les voy a ir explicando, ¿no? Tenemos aquí el primero que sería la normalita, ¿no? La vocal cerrada anterior no labializada, que tenemos en contextos como pipa. En pipa vamos a tener esa vocal solita, ¿no? Normalita. Anterior cerrada no labializada. Pero vamos a tener también una vocal anterior cerrada no labializada nasal en palabras como mimo. Como esa vocal aparece antes de una nasal, entonces esa vocal se nasaliza. Y vamos a tener palabras como mimo. De hecho, les voy a hacer más grande para que ustedes vean el asunto de las representaciones. Y les pueda quedar muy claro esto. Si ustedes ven la tabla, se van a dar cuenta de cómo va cambiando la representación. Les digo, este fonema representa este y este. Tenemos 4 alófonos de ese fonema vocálico que nosotros llamamos I o conocemos como I. El primero que les digo que se transcribe como pipa, y vean cómo les da la transcripción ancha y luego les da la transcripción estrecha. Vean cómo en la transcripción ancha no cambia ninguna vocal. La vocal sigue siendo exactamente la misma porque está representando solamente el fonema que nosotros distinguimos. Pero cuando hace las transcripciones anchas, entonces cambia la representación del fonema, porque dice, claro, en un ejemplo como mimo, como esta vocal aparece antes de una nasal bilabial sonora, entonces esta vocal se nasaliza, ¿vale? Y presenta el rasgo de nasalización, mimo. Y prácticamente todas las palabras en donde aparecen junto a una nasal, las vocales se nasalizan. Generalmente cuando viene después. Mimo, mamá, la primera A es una nasal. Ahorita vemos otras que aparecen aquí. Luego vendría esta otra, que aquí ya le está trabajando como una semiconsonante. Vean cómo ese alófono, nosotros lo describimos como palatal aproximante sonoro. Palatal aproximante sonoro. Ya no estamos aquí ante una vocal, sino ante una semiconsonante. La siguiente, ahorita, bueno, como una semiconsonante. Esto lo vamos a ver un poquito después, pero sí conviene ya irlo viendo. Cuando una vocal se hace semiconsonante o semivocal, tiene que ver con la posición que adquiere al interior de la sílaba. Generalmente cuando aparece en un diptongo. Aquí nosotros vemos cómo en viene la I aparece en un diptongo. Viene. Y como la I aparece antes de la vocal nuclear de la sílaba, este concepto ustedes todavía no lo tienen muy claro, pero entendemos como fonema nuclear de la sílaba en el que recae el mayor peso fonético, porque es el que se pronuncia más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, en esa vocal donde recae el peso más fuerte de lo fonético, es el que consideramos el núcleo. Incluso por eso aquí el acento aparece en esa E. Bueno, como esa es el núcleo y la vocal aparece antes, la vocal cerrada anterior aparece antes de esa E, entonces esa vocal se convierte en una semiconsonante. Es lo que ocurre en los ejemplos que ya les había yo comentado, como de llena, hielo, yeso, hierro, ¿no? Donde tenemos el mismo contexto, solamente que sin la consonante inicial, ¿no? Pues bien, como aquí ocurre eso, entonces ese fonema se convierte en una semiconsonante. Viene, viene, viene. Ahora bien, si aparece después de la vocal nuclear, se va a convertir en una semivocal. Y justamente el simbolito que aparece abajo
que si ustedes revisan en la tabla se denomina como no silábica, tiene que ver con eso. Con que no aparece en una posición de sílaba, no aparece en la posición central de la sílaba, y entonces se convierte en una semivocal, ¿sí? Otra semivocal, semiconsonante. Y aquí sí tenemos este asunto, ¿no? Cerrada, anterior, no labializada, no silábica. Aparece en una palabra como aire, esa vocal aparece después de la vocal central, de la vocal nuclear de la primera sílaba, entonces se convierte en una semivocal, ¿vale? Y vean cómo ya tenemos 4 tipos, 4 alófonos de un mismo fonema. Y lo mismo ocurre con las demás, ¿no? En este caso vemos a la E, que tiene 2, una vocal normalita, la vocal anterior semicerrada no labializada y luego la anterior semicerrada no labializada nasal. Y ocurre más o menos lo mismo. Si usted tiene un fonema nasal después de esa vocal, entonces esa vocal se nasaliza, como en mema, ¿no? Memo. Eh, mm, Es que M, por ejemplo, también en M también hay una nasalización. En fin, en estos contextos nasales. Y luego, en todos los demás, justamente va a ocurrir el fonema semicerrado anterior no labializado, como en pepa, pesar, etcétera, en donde no ocurre nada. Lo mismo va a ocurrir con la A. Vean cómo estos 3 fonemas, la E, la A, ahorita cierro la imagen, la A y la O, solamente tienen 2 alófonos. El normalito, por ejemplo, en la A tenemos el fonema abierto anterior no labializado y luego tendríamos el abierto anterior no labializado nasal. Y esos 2 son los únicos alófonos de la A. Lo mismo, ¿no? Si la vocal aparece ante una nasal, como en mamá, se va a nasalizar. Si no, en todos los demás contextos aparece la anterior cerrada no labializada, como en papá, pasar, paca, etcétera. Voy a cerrar la imagen. Con la O vamos a tener también solamente 2 fonemas. El fonema normalito y luego el nasal. Solamente 2. El fonema posterior semicerrado no labializado y el labializado y el fonema posterior cerrado, semicerrado labializado nasal. Y el nasal otra vez ocurre en contextos en donde hay una nasal como en mono. Mono. En mono tenemos ese fonema nasal. Y luego en los demás contextos, la vocal sin nasalización o la vocal oral. Popa, posar, etc. Lo mismo con la U, solamente que al igual que con la I, la U va a tener 4 alófonos. Y es lo mismo que la U. Vamos a tener el fonema oral. Bueno, tenemos 3 fonemas orales, pero el primero sería el posterior cerrado labializado, la U de pupa, por ejemplo, pujar, en donde no aparece nasal ni nada, va esa U normalita. Y donde no hay diptongo, por ejemplo, porque ahorita vamos a ver que si ocurre en diptongo es donde viene otra vez la alofonía. Si aparece ante una nasal el fonema, entonces la vocal se va a nasalizar. La vocal posterior cerrada, labializada nasal, aparece ante nasales, como en mundo, mundo, o lo que vimos ahorita, un dedo, esa U se nasaliza. Luego, si aparece antes del núcleo de la sílaba en un diptongo, va a ser una semiconsonante, como en bueno, y si aparece después del núcleo de un diptongo, va a convertirse en una semivocal, como en auto, 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 bueno. Ahí hay 2 pronunciaciones diferentes también, ¿vale? Entonces, como pueden ver también las vocales son menos complejas que las consonantes si lo comparamos, pero también tienen sus grados de complejidad, ¿no? Y aquí es donde se puede ver claramente esto que les digo.
Vean cómo tomamos una representación gráfica genérica, vamos a decirlo así, un símbolo genérico para hablar de ese fonema que aparece en todos esos contextos y que nosotros percibimos como exactamente el mismo, porque nadie, hasta ahorita ustedes a lo mejor no habrían dicho que en esas palabras existen fonemas diferentes. En pupa, pujar, mundo, bueno y auto, nosotros decimos, ahí hay una U, ¿vale? Pero ya sabemos que por la alofonía, esa U en todos esos contextos no es exactamente la misma, sino que varía. Pero esas variaciones para nosotros no son pertinentes, ¿vale? Ahora bien, este tipo de fonemas o este tipo de representaciones de los alófonos es lo que se ocupa para las transcripciones estrechas, ¿vale? O transcripciones fonológicas o fonémicas, que es justamente lo que viene en la siguiente presentación, que sería esta. Transcripciones estrechas. Por ejemplo, si regresamos a esta parte, vemos cómo ahí dedo se transcribe así, normalito, ¿no? Pero si hacemos la transcripción estrecha, tendríamos que transcribirlo así. Primero considerando que el primer fonema es un dental y que el segundo fonema, por ejemplo, de las consonantes, es un fricativo. Y tenemos reglas fonológicas para los alófonos de este fonema genérico. El fonema oclusivo aparece siempre que se encuentra precedido de pausa. Aquí hay una pausa porque antes no tenemos nada. Quiere decir que empezamos directamente la palabra y por tanto hay una pausa antes de consonante nasal, como en un ejemplo como un dedo. En un dedo tenemos una nasal, por tanto, la siguiente va a ser una oclusiva. Se encuentra precedido de pausa, de consonante nasal o de L. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, el dedo, esta L también justificaría que aquí apareciera la fricativa, la oclusiva, perdón. Y la fricativa va a aparecer en todos los demás contextos. Como aquí tenemos uno de esos contextos, por ejemplo, no hay una pausa, no hay una nasal, no hay una L, sino que la consonante está entre dos vocales, entonces aparece la fricativa, ¿vale? Como ven, las transcripciones estrechas permiten ver este tipo de situaciones, las reglas de pronunciación de los fonemas. Y es más compleja que la otra, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, una palabra como antes, vean cómo en la transcripción normal, vamos a decirlo así, la transcripción ancha, se va a transcribir de esta manera, antes. No tiene ningún diacrítico, los fonemas que nosotros percibimos en términos de lo que pronunciamos, ¿vale? O en términos de rasgos pertinentes. Pero si nos vamos a la transcripción estrecha, nos vamos a dar cuenta de que no es tan así, ¿no? Primero, regla fonológica del alófono de la nasal, ¿no? El fonema nasal dental aparece antes de los fonemas dentales. El fonema dental oclusivo sordo o el fonema dental oclusivo sonoro. Sabemos que este es un fonema dental oclusivo sordo. En español, recuerden, tiene que ser dental. Tenemos otras lenguas como el inglés en donde va a ser alveolar, pero en el caso del español es dental. Entonces, como la N aparece antes de este fonema se dentaliza. Y por eso aquí aparece el dientito, porque esa consonante se tiene que dentalizar. Es lo mismo que ocurre cuando pasamos a la regla, a la transcripción de un dedo. Mira, este fonema nasal aparece ante este fonema dental y por lo tanto se va a dentalizar. Reglas fonológicas. Regla fonológica del alófono de A. El fonema anterior abierto no labializado nasal aparece después de pausa y antes de una nasal. Aquí tenemos una pausa porque no hay ninguna consonante antes y después viene una nasal, lo que quiere decir que este fonema se va a nasalizar. La A se nasaliza. Y vean cómo la transcripción estrecha de antes muestra de manera más precisa cómo se pronuncia esa palabra, ¿sí? Lo mismo vamos a ver con acto. La transcripción la transcripción ancha
o fonémica es esta, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, incluso este fonema velar aquí. Velar oclusivo sordo, acto. Porque teóricamente así lo debemos de pronunciar. Si ustedes lo pronuncian, se van a dar cuenta que no pronuncian acto, 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 acto. ¿Se dan cuenta? Si ustedes lo pronuncian rápidamente, se van a dar cuenta que en esa consonante hay una relajación. No pronuncian acto, como en casa, ¿no? Casa, ca, ca, ca. Acto, acto. No pronunciamos acto. Decimos algo más similar a esto. Regla fonológica del alófono de K. Esto ya lo vimos un poco con el tema de variación libre, ¿sí? En posición postnuclear, ya les he hablado también de esto, tenemos una sílaba, la vocal en donde recae el peso fonético es el núcleo, y por tanto decimos ese es el núcleo. Lo que aparece antes del núcleo es prenuclear, perdón, lo que aparece después es postnuclear. Bueno, en posición postnuclear, los fonemas pu, t, k, b, d, g, para no decir todos los nombres, se neutralizan. Esta regla también ya la habíamos visto. Es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación y solo se mantiene el punto de articulación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este fonema, que teóricamente es el fonema que nosotros distinguimos en una palabra como acto, es un fonema velar. Si ustedes revisan su tabla, se van a dar cuenta que estos dos fonemas son velares. Aquí tendríamos el velar sonoro, oclusivo, y luego tendríamos el velar sonoro fricativo, por ejemplo, este de aquí. Vean cómo se mantiene el punto de articulación y lo que varía es el modo de articulación. Aquí tenemos otra vez velar, pero aquí ya tenemos fricativo. Podemos decir acto o podemos decir acto, acto. En algunas variantes se dice acto, 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 acto o acto, acto. Nosotros generalmente pronunciamos así, acto. Hay algunas variantes en donde se pronuncia, ¿no? Porque esas consonantes terminan cayendo. Acto, acto, acto. Donde solamente aparece una implosión, etc. En fin, esta es la representación mucho más específica de esta palabra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no tenemos una nasal, por tanto la vocal va a ser oral. Solamente tenemos dos posibilidades con la A. O es oral o es nasal. En este caso, como no aparece nasal ni nada, va a ser una oral. Con la O va a ocurrir exactamente lo mismo. Aquí tenemos 4 posibilidades, si recuerdan la tabla. Que sea oral, que sea nasal, que sea una semiconsonante o que sea una semivocal. No aparece ninguna nasal, entonces no puede ser nasal. No hay ningún diptongo, entonces no puede ser ni semiconsonante ni semivocal. Tiene que ser una vocal oral, ¿vale? Y luego el fonema dental, que sabemos en español, este fonema siempre va a ser dental, ¿sí? Transcripción. Y aquí vemos un contraste más específico y traté de subrayarles, aunque la máquina no me dejó, pero traté de subrayarles en todos los casos en donde se ven los cambios, ¿no? La transcripción ancha, vean cómo aquí es donde vemos esta característica, es mucho más simple que la transcripción estrecha, porque da menos detalles de pronunciación, mientras que la transcripción estrecha da más detalles de la pronunciación. Ah, pues mira, en una palabra como dedo hay este fonema es dental, este fonema es fricativo, en una palabra como antes, este fonema es nasal, este es dental, etc. Lo mismo con la de abajo, ¿no? Entonces, la transcripción estrecha, por tanto, es más compleja porque da mayores detalles de la emisión de la cadena hablada, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Ahora, esto nos permite ya un poco ver más a profundidad el asunto de la oposición fonológica. Ahora sí vamos a entrar ya al asunto de qué es un par mínimo, porque ya podemos ver un poco a qué nos referimos con oposición fonológica cuando consideramos los fonemas y los alófonos, ¿no? Tenemos una palabra como antes y una palabra como entes.
Antes y entes. Sabemos que en español son dos cosas distintas. Ente es el plural de ente, ¿no? De entidad o cosas, algo así. Ente. Entes. Cuando vemos las transcripciones, nos podemos dar cuenta de varias cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, cuando hablamos de alofonía, nosotros sabemos que la transcripción estrecha, lo que vemos en la segunda línea, es la manera en que pronunciamos en realidad. Pero cuando nosotros vamos describiendo los rasgos de cada uno de los fonemas, nos vamos a dar cuenta que solamente hay un rasgo que tanto en términos de fonema o de alófono genera el contraste entre las palabras. Ya viene ahí descrito en esta parte cuál es el rasgo, pero ¿alguno de ustedes me podría explicar esa diferencia? ¿Cuál es el rasgo que no importa si estemos hablando de fonemas o alófonos, genera el contraste entre esas dos palabras? ¿O cuáles son los rasgos? La apertura de la boca en la primera sílaba. Es muy importante que sigan hasta aquí la argumentación por lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Si nosotros hiciéramos la descripción de cada uno de estos fonemas, nos vamos a dar cuenta que tanto en términos de fonemas como en términos de alófonos, prácticamente las secuencias son exactamente las mismas. Vamos con las que sí son las mismas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte podemos decir, aunque la describiéramos como un alveolar, perdón, diríamos nasal, alveolar, sonora. Aquí igual diríamos nasal, alveolar, sonora. Si nos pasamos al siguiente fonema, aquí diríamos alveolar oclusivo sordo. Lo mismo diríamos aquí, alveolar oclusivo sordo. Después diríamos vocal semicerrada anterior no labializada. Semicerrada anterior no labializada, exactamente lo mismo. Luego la que sigue otra vez. Alveolar fricativa sorda. Lo mismo aquí, alveolar fricativa sorda. Todo eso es exactamente lo mismo. Si vamos a la parte de los alófonos, va a ocurrir lo mismo, aunque hablemos de la alofonía. Dental, nasal, sonora. Dental, nasal, sonora. Exactamente lo mismo. Aquí veremos otra vez, dental oclusiva sorda. Dental oclusiva sorda. No cambia absolutamente nada. Después vemos otra vez lo mismo. Anterior semicerrada no labializada. Anterior semicerrada no labializada. No hay ningún cambio. Después alveolar fricativa sorda y alveolar fricativa sorda. No hay absolutamente ningún cambio. Si nos vamos a la primera vocal, que es en donde, si ustedes se fijan, donde hacemos la prueba de conmutación, entonces se produce, vemos que existe un cambio de forma, que conlleva cambio de significado, por lo tanto deducimos que son dos fonemas de la lengua, dos fonemas del español. Eso quiere decir que esos dos fonemas están en oposición fonológica en el español, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que son diferentes. Y si los describimos, vamos a encontrar el rasgo diferente. Vamos a describir aquí el fonema abierto anterior no labializado y aquí el fonema semicerrado anterior no labializado. Y nos damos cuenta que el único rasgo que está oponiendo estos dos fonemas y por tanto la cadena fónica, porque toda la cadena prácticamente se describe igual. Vean cómo todo es la misma descripción. Eso es un par mínimo. Tienen los mismos fonemas, se describen exactamente iguales el resto de los fonemas, solamente cambia uno. Y ese fonema tiene un rasgo que opone o contrasta esas dos cadenas. En este caso, como dice Isaías, sería la apertura de la boca. Una es semicerrada y la otra es abierta.
Pero si nos vamos a los alófonos, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Porque en los alófonos vamos a tener aumentado un rasgo. Vamos a describir la primera vocal como una abierta anterior, no labializada, nasal, y la segunda como una semicerrada anterior, no labializada, nasal. El rasgo de nasalidad no está aportando nada al contraste, sino que el contraste lo sigue generando el rasgo semicerrado y el rasgo abierto, la apertura de la boca. Por eso es mucho más importante que el de nasalidad. Esto vamos a ver que en francés esto es diferente, porque en francés el rasgo de nasalidad va a ser pertinente para oponer formas. Perdón, del francés, pero en este caso no es así. Entonces, decimos que la oposición fonológica entre estas dos palabras es producido, oposición fonológica o contraste funcional, recuerden que estamos manejando esos dos conceptos como sinónimos, es producido por el rasgo abierto del fonema A y el rasgo semicerrado del fonema E. Esto es lo que representa la transcripción fonémica, porque la transcripción fonémica solamente nos dice eso, esos dos rasgos son los que están en oposición. En cambio, la variación alofónica de nasalización en las vocales no produce cambio de forma perceptible para los hablantes del español. Si una vocal es nasal o no, a nosotros nos da igual porque es un rasgo compartido, es decir, es un rasgo redundante, es un rasgo que nosotros no percibimos, está ahí, pero es un rasgo redundante. Aún así, la transcripción fonológica representa la forma en que realmente se pronuncia la palabra en la lengua oral, ¿vale? Entonces, a partir de esto, ya podemos definir lo que es un par mínimo. Se le llama así al par de secuencias fonémicas que contrastan por un solo fonema. Los fonemas implicados en esta diferenciación tienen rasgos distintivos que los oponen fonológicamente y son estos rasgos los que producen la diferencia de forma asociada al cambio de significado. Contraste funcional. Otro de los requisitos que no estoy poniendo aquí, pero que es importante que tengan en cuenta, es que un par mínimo siempre tiene los mismos fonemas. Esto cambia un poco después, por ejemplo, cuando cuando se ve el asunto de los morfemas, porque ya se está trabajando con secuencias de fonemas, ¿no? Los morfemas ya no son un fonema. Pero de manera genérica, los pares mínimos, la condición es que tengan el mismo número de fonemas. Porque es lo que nos permite producir el contraste. Si aquí tuviéramos antes y tuviéramos solamente ente, no podríamos decir que hay un par mínimo, porque no tienen los mismos fonemas. Podríamos presuponer que a lo mejor la falta de S es también la que produce el cambio de significado y el cambio de forma, y por tanto no necesariamente el rasgo de apertura sería tan relevante. Sabemos que son dos palabras diferentes, pero no podemos decir que contrastan en términos fonémicos, ¿vale? Entonces, son secuencias con la misma cantidad de fonemas en las que solamente contrasta uno de ellos, es decir, las dos formas. En las dos formas tiene que haber un fonema que no sea el mismo. En las dos secuencias tiene que haber un fonema que no sea el mismo, y los fonemas implicados en esta diferenciación tienen rasgos distintivos que los oponen fonológicamente. Quizá aquí lo más conveniente sería decir rasgos pertinentes para un hablante, ¿no? Porque sabemos que el rasgo, por ejemplo, semicerrado y abierto de estos dos fonemas son pertinentes para un hablante del español. Y estos rasgos son los que producen la diferencia de forma asociada al cambio de significado o lo que produciría, en términos generales, el contraste funcional. Aquí tenemos el ejemplo de antes y entes. Aquí les pongo otro, ¿no? Pero y perro, que no es lo mismo, pero la conjunción, y luego perro, el sustantivo, ¿no? Pero y perro. Las secuencias de fonemas, y vean cómo también solamente se distinguen por esos dos fonemas. Aquí lo estamos viendo en términos de consonantes. La vibrante simple en pero y la vibrante múltiple en perro. Pero, perro. Las secuencias de fonemas son prácticamente las mismas, a excepción de la vibrante, que en el primer caso es simple y en el segundo caso es múltiple. Este rasgo de modo de articulación es el único que opone en contraste
Es el único que pone en contraste, perdón, ambas secuencias casi idénticas. Y es fonéticamente relevante porque este mínimo cambio es lo que les comentaba. Todo es exactamente lo mismo. Solo ese cambio, incluso la descripción de esos dos fonemas también es prácticamente la misma. Alveolar, vibrante simple, sonora. Alveolar, vibrante simple, sonora. Alveolar, vibrante múltiple, sonora. Lo único que cambia es el modo de articulación, vibrante simple y vibrante múltiple. Este rasgo es el único que pone en contraste ambas secuencias casi idénticas. Y es fonéticamente relevante porque este mínimo cambio de forma conlleva un cambio de significado para los hablantes del español. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio. Isaías. A ver, dice, en los siguientes pares mínimos del inglés y del francés, localiza el fonema cuyos rasgos entran en contraste para diferenciar formas que conllevan cambio de significado. Describe los fonemas en cuestión y señala cuál o cuáles son los rasgos que entran en contraste funcional. Tenemos el primer par mínimo, back y back. ¿Dónde está el contraste funcional? ¿Qué lo produce? ¿Qué rasgo es? ¿Cuáles son los fonemas implicados? Etcétera. Isaías. Si pueden abrir su micrófono, será mucho más rápido. ¿No, Isaías?
Bueno, también oyó Fabiola, aparentemente. Ya, perdón. Sí, es que andaba dando como mis ideas. Ujú. En las dos veo que son, en las primeras dos letras son, bueno, los dos primeros símbolos Sí. son los mismos. En la primera es oclusiva sonora sorda, Ajá. la segunda es ¿Oclusiva, anterior, mande, oclusiva qué? sonora, cierto, No, espera. sí, porque me dijiste oclusiva sonora sorda. Entonces ahí. No, 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 es bilabial oclusiva Ajá. y es sonora. Y la segunda es anterior, semiabierta labializada. Ajá. Y la diferencia está en la última. En la primera, de back, es dorsal velar oclusiva sorda. Ujú. Y en la de back es, es el mismo tipo. Es dorsal velar oclusiva, pero este caso sería que es sonora. Ok, entonces el rasgo que está oponiendo esas dos secuencias sería Ya el sordo y el sonoro. exactamente el sordo y el sonoro, ¿no? Espérame un poco, porque estoy poniendo faltas. Que no sé, huyeron. No, yo creo que no les gusta participar. ¿Escaparon? A nadie le gusta, ¿no? Pero hay que hacerlo. Somos tres nada más, ¿no? No se puede hacer esta materia si no se participa. En la segunda, Pues creo que ya me quedé solo. sí. En la segunda, ¿cuál sería en la segunda el contraste? ¿Dónde estaría en la segunda? En B, el contraste. El contraste sería, a ver, es B. La primera es bilabial oclusiva, Ajá. sonora. Y la otra es, déjeme lo encuentro. Es la biodental, Ujú. fricativa, igual es sonora. ¿Y En los las cuáles demás, serían? Ajá. ¿mande? Sí, sí, dime. En las demás, pues son las mismas, los mismos símbolos. ¿Y el La contraste primera estaría? es anterior, ¿mande? ¿El contraste en qué estaría? El contraste sería en el bilabial, una es bilabial y otra es la biodental. Una es bilabial y la otra es labiodental. La bilabial es oclusiva y la labiodental es fricativa. Entonces, ¿dónde estaría el contraste? Tenemos tres rasgos. ¿Cuáles serían los dos rasgos que están en contraste? Los que están en contraste es que una es oclusiva y otra es fricativa. Y en el otro contraste es que una es bilabial y otra es labiodental. De manera más resumida, entonces, el contraste está entre modo de articulación y punto de articulación, ¿no? Ah, ok, ok. Porque difieren en esos dos elementos, en punto de articulación y en modo de articulación. Lo único que comparten es el rasgo de sonoridad, ¿no? Y esas palabras o ese par mínimo es entre very, que sería la Ver. valla, y very, que sería muy, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esos fonemas en español no presentan contraste funcional. Nosotros ni siquiera tenemos el de V no. very, ¿no? Very y very. Entonces hay que tener cuidado también con ese fonema. En la C, 30. 30. Bueno, los primeros, bueno, el primero es el que tiene la diferencia. Veo que es, um, cuando estaban al centro, olvidé qué era. Bueno, pero no tenemos ninguna al centro. Ah, ya.
te refieres a este de aquí, ¿no? Acuérdate que en inglés presuponemos cuando no tiene ningún diacrítico que es alveolar. Ok. Entonces, en este caso sería alveolar oclusiva. ¿Qué más? Alveolar oclusiva Es sorda. sorda. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí. Hay que leer la instrucción. ¿Qué dice la instrucción para las sordas y las sonoras? Sí, que tienen que estar alineadas en diferentes lados. Y las sordas están aquí. Yo veo. En este caso sería sonora. Exactamente. Sí, porque Alveolar, se está dividiendo en pares, ¿no? ujú. Alveolar oclusiva sonora y luego. En 30, de 30, Ujú. sería dental fricativa sorda. Dental fricativa sorda. Exactamente. Entonces el contraste está. Si está en el punto de articulación, en una es alveolar y otra dental. ¿Y qué Y más? sí, también en el modo, Ujú. también Porque tiene una es una es oclusiva, la otra es fricativa. fricativa. Exactamente. También aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, este fonema lo tenemos en español peninsular, pero no lo tenemos en español latinoamericano, ¿no? El de 30. 30. Y aquí tenemos otro que sí me gustaría destacar por ahora porque es una variación importante, es una variación alofónica, pero distingue entre variantes. Es algo que se conoce como variantes róticas y variantes no róticas. Lo vamos a ver también en la presentación de los fonemas del inglés. Aquí tenemos vocales con rotacismo, ¿no? Y esta última, ¿dónde la encuentro? ¿O cómo la encuentro? Porque El, estoy buscando y no lo logro. el simbolito de rotacismo, ¿o cuál? Y el que parece como un 3 Ah, eso lo encuentras en las vocales. en las vocales. Búscalo en las vocales. No lo encuentro. Ah, creo que ya entendí. O sea, es por como el ganchito que tiene, ¿no? Ajá, el ganchito es Tiene el una que representa referencia. el rotacismo, pero la vocal, ¿cuál es? Sí, ya la encontré, es semiabierta, central. Sí, ¿no? Exactamente. Semiabierta, central no labializada, rótica, por el ganchito que tiene ahí, ¿no? Rotacismo, sí, ya la encontré. Rotacismo, que es justamente esto, porque por ejemplo en el inglés norteamericano Sí, estas palabras se pronuncian así, ¿no? 30, pero en inglés británico, por ejemplo, en el estándar, esto se pronunciaría 30. es 30. como la curva que se hace con la lengua. Podríamos verlo así, pero en realidad solamente es el simbolito que representa esta vibración. Mm. Esta vocal se pronuncia como 30, 30 en el inglés norteamericano, pero en el inglés británico esto no se pronuncia así, se pronuncia 30, 30, sin ese rotacismo. Lo vamos a ver después incluso con audios, pero para que vaya ahí más o menos apuntado, ¿no? El rotacismo y un fenómeno importante del inglés. Vamos a hacer la D. ¿Cuál es? Me lo tapo porque es que como... No, bueno, igual como ya no están los demás, ya tienes el micrófono. En la D, ¿cuál sería el contraste? Bueno, la primera y la segunda son iguales. La otra sería diferencia en vocales. Mm, esto no lo recuerdo al 100%. En el caso de men, de hombres, Ujú. es una anterior semiabierta, Ujú. no labializada. Y en el otro caso es intermedia, anterior media abierta. Ajá, y luego También nada. es,
también es no labializada. En ese caso es más común que sea no labializada, ¿vale? Y el contraste estaría en... El modo, no es cierto. Sí, el modo de articulación, ¿no? Porque está como por la apertura. Exactamente, la diferencia es por el modo de articulación, la apertura de la boca. En la E, La E es semiabierta. Y la imen de hombre sería, pues podría decirse un poco más abierta. sí, bueno, aquí es importante reconocer esto. Ya te estaba preguntando de la E, pero sí es importante un poco reconocer esto, porque vamos a ver, vamos a intentar relacionar en las siguientes sesiones los fonemas con los sonidos, ¿no? Pero ya esto nos da una pista de cómo se pronuncia cada uno. Sabemos que la primera sería man y la segunda sería men. Man, men. No es men, porque cuando decimos men es nuestra vocal E. Tiene que ser más abierta que nuestra E. Tiene que ser men, men, men. Igual la A que este fonema que aparece aquí es una A un poco menos abierta que la nuestra, pero más abierta que la otra. Sería man, 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 man. Casi llegando a la A. Sí, casi llegando a la A, pero no man. Tiene que ser man, 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 man. ¿Sí? Te digo, es importante porque eso nos da pistas. Pero vamos a intentar relacionar esto con los sonidos, con los bancos de sonidos que vamos a ver, ¿no? Pero sí, aquí ya nos podemos ir dando cuenta de esas diferencias. Sí. La E, A, E y E. el inciso E, Full, full, fall. Full. Okay. La primera sería. Perdón. Es que. Es que mi perro está haciendo cosas raras, perdón. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo describimos esos fonemas? Perdón, tampoco la encontraba. Es posterior, Ajá, cerrada, labializada. ajá, Primera en full de tonto. sí, Y en fall de caída, de caerse. Sería semiabierta. Posterior semiabierta. Igual es labializada. exactamente. El contraste está entonces en Igual en la apertura. Las dos son otra. posteriores. No es cierto. Exacto. Sí, las dos son Otra posteriores. vez. Una es cerrada y la otra es semiabierta. Igual en modo de articulación. Exacto. Exacto. Las dos son posteriores, quiere decir que comparten punto de articulación. Las dos son labializadas, ¿no? Y lo que no comparten sería el modo de articulación. Full y fall. Fall. No es fall, porque fall es con nuestra O, ¿no? Tiene que ser más abierta todavía. Fall, 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 pero obviamente con la labialización. Fall. ¿Redonda? Sí, ¿mande? ¿Más redonda? No, o sea, tienes que mantener la labialización, pero está más abierta que nuestra O. No es fall, sino es fall, 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 fall. Con la labialización tienes que porque sigue siendo labializada, pero tiene que ser más abierta que nuestra O. Tienes que abrir más la boca, vamos a decirlo así. Cuesta un poco más de trabajo porque tienes que abrir más la boca y mantener la labialización, pero se puede, ¿no? Full, 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 exacto, no O, sino Como full, O. full, no, Ah, no, porque foul sería como de falta, ¿no? ¿cómo de qué? Como de Estoy falta, como de foul.
Ajá, exactamente. Y aparte ahí hay un diptongo, ¿no? Aquí es solamente una vocal y tiene que ser full, full. Va. Por eso se escucha así, full, full. ¿Sí? Lo vamos a ir checando con los sonidos, que como cuando tengan el banco de sonidos a la mano va a ser más sencillo que lo escuches, ¿vale? Va. Está bien. Ahora vamos a hacer las frases, ya que como te digo, todo el mundo huyó. En la primera, ¿cuál sería el cambio? Sí. Aquí. Sería en la tercera sílaba. Entonces, las que tienen ese tipo apóstrofe, tipo acento, son las sílabas como que tienen más potencia. Sí, es la sílaba tónica, le llamamos Ah, así, no le entiendo. vamos a dar pero es la sílaba tónica, exactamente. Y, Correcto. por ejemplo, Entonces, aquí en- en francés todas aparecen ahí porque en francés generalmente el acento siempre recae en la última sílaba de la secuencia, ¿no? Estemos hablando de oraciones, de palabras, etcétera, siempre recae en la última sílaba de la secuencia, ¿sí? Ahora sí. bueno, tengo entendido que CH es como, como una SH, ¿no? Ajá. Détaché, détaché. Entonces, postal violar, cativa, Postalveolar explicativa. Déjenme sorda. cerrar mi ventana. Sí, exactamente. ¿Y la otra? Detalle. En este caso es aproximante palatal, sonora. Sonora. El cambio, el contraste estaría en. Cambian en modo y Ajá, punto. En uno es postalveolar y el otro es palatal. ajá, Y en la otra diferencia es fricativa ajá. y la que tiene símbolo de J o que es como una tipo J es aproximante. ¿Y nada más? La sonoridad, También exactamente. Una es sorda. y otra es sorda. Exacto. Los puse así también a propósito porque hay que ver que no siempre nada más es un rasgo, ¿no? Como vimos en los anteriores ejemplos, también puede ser dos, o en este caso, como vimos, también pueden ser tres, ¿no? Este fonema, el primero, el de détaché, nosotros no lo tenemos, pero también se tiene en inglés, ¿no? El único que sí tendríamos sería este de la segunda palabra, détaché, que sería como la de yema, ¿no? Yema, yeso, hierro, es el mismo fonema que tenemos aquí, Como detalle. E No, como esta Y que aparece al final de yema, yema, yeso, de Y, ¿mande? más o menos. Como una Y más o menos, como el sonido original de la Y, porque actualmente suena como una I, pero sí, Mm, efectivamente, como esa Y, ¿no? Detalle, detalle. Por eso suena como una Y. No alcanza ese sonido, pero suena más o menos así, ¿no? Detalle, 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 detalle. Y luego tendríamos en la B, Eso más o menos tengo como noción. Una es labial y otra es dental, ¿no? Sí. no revisa la. Bilabial oclusiva, que sería en la primera opción. Labiodental fricativa será en la segunda. Ajá, Los dos casos son sonoros. Las ajá, diferencias entre B y V, o una es oclusiva y el otro es fricativa. En la primera opción es bilabial y en la otra opción es labiodental. ujú. Exactamente. Es el mismo caso que teníamos aquí, ¿no? Entre very y very. Lo vamos a encontrar también esa oposición en francés, U, entre vo y vo, vu, vo, vu, vo vu. y vo, Como vo. soplada, ¿no? Exactamente. Te digo aquí un poco guiarte con la posición.
Labio dental, el labio se pega al diente. Vo, fricativa, hay que generar esto, como dices, como soplado, sonoro, ¿no? Vo, vo, vo. Entre una B y una F. Algo así, exactamente. Vo, 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 vo y vo. Como entre una B y una F, exactamente. Luego, en la C. En los primeros dos es lo mismo. A ver. Entonces, esta es un poco más sencilla. En los dos casos es alveolar. En los dos casos es fricativa. Exacto, La diferencia es que una es sorda y otra es sonora. exactamente. Por tanto, la diferencia está en sonoridad, ¿no? Los otros serían puntos compartidos. Y tendríamos aquí visé y visé. Visé Y y visé. Visé con nuestra C, la primera es nuestra C. Aquí también, te digo, lo vamos a ver con los audios, con los bancos de sonidos, porque así en principio cuesta mucho trabajo, ¿no? sí, al Los menos rasgos. este suena un poco más complicado como o sea, de identificar es más sencillo, pero de tratar de representar, bueno, de generar el sonido me resulta un poco complicado. Sí, sí. O sea, como les decía, la tabla sirve como una guía y cuando uno la sabe manejar comienza a funcionar. Pero sí hace falta, digamos, relacionar el fonema con el sonido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos como nuestra C, ¿no? C, 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 Sí, normalito. C. Y aquí tendríamos la Z, sí, Z, 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 como de abeja, Z. sí, No. Exacto, la diferencia sería vice, esta es la primera, vice, porque no hay que olvidar que esta es la dental, vice, y luego tendríamos vise, vise, más vise, relajada. es que no está tan relajada, pero sí, se suena así, ¿no? Vise, 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 y luego tendríamos aquí vise, 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 vise. No sé si notas la diferencia. Sí, sí, ¿Sí? Vamos a ver esto de los bancos de sonidos, ¿no? Porque sí es importante relacionar cada fonema con el sonido particular que tiene. Vamos a hacer la última porque ya no nos va a dar tiempo, pero sí es importante esto de las vocales. La D, yo creo que sí podemos alcanzarlos. a ver, la D. Entonces, en la primera sería, en las dos son abiertas, las dos Ajá, son no labializadas. La ajá, diferencia es que en la primera opción es anterior y en la segunda es posterior. exacto. ¿Qué más? Un ¿Nada más símbolo eso? de nasalización. Exacto. Diríamos, una es oral y la otra es nasal, ¿no? Este rasgo le digo que no nos vimos, pero damos por descontado que cuando no hay rasgo de nasalización, pues es una oral, ¿no? O sale por la boca. Entonces aquí el contraste estaría en el punto de articulación y en la nasalidad, ¿no? Articulación Tendríamos, secundaria, sí. sí, podríamos llamarle también articulación secundaria como nasalización. Aunque en este caso, como es un rasgo en contraste, Ujú. más bien es un rasgo fonológico, pero sí podríamos decirle rasgo secundario. La nasalización y el punto de articulación. En la actualidad este fonema en francés ya no tiene este contraste, lo vamos a ver también en la presentación, pero como tradicionalmente se sigue considerando, por eso es que lo pongo, ¿no? Pero sí, ya casi no hay contraste. Aquí lo importante es este asunto de la nasalización. Primero tenemos plat y luego tenemos plont, plont, Plum. plont, plont, exactamente. Plont, plat. Plat, como nuestra A, plat, Plat, plont, plat, plat, exacto, plum. es normalito, plat, plat, plano. Y luego tendríamos plont, plont, Perfecto. plont.
La E. En la E. En la E. Las dos son... No. Una es semiabierta, anterior semiabierta en la primera opción. En la segunda opción es posterior abierta. Además de que, bueno, en este caso las dos son nasalizadas. La diferencia sería en que la primera opción es anterior y semiabierta. Y la otra es posterior, abierta. También una similitud es, perdón, es que las dos son no labializadas. Exactamente. O sea que aquí tendríamos un poco el caso contrario de arriba, ¿no? Las diferencias están en punto de articulación y modo de articulación. Los rasgos redundantes, que no son pertinentes, serían no labializado y nasal, porque las dos son nasales, ¿no? Sí. Sí, exactamente. También aquí el asunto es, lo veremos después, en las nasales no tenemos audio en realidad, ¿no? Pero manejando la vocal oral uno puede manejar la vocal nasal. Por ejemplo, esa vocal que aparece en la primera palabra es la misma que tenemos aquí, en man, ¿no? Entonces, si uno aprende a pronunciar es muy fácil generar la nasal. Por eso suena como para nosotros suena como una por la nasalización. Tonte, ¿no? Y la otra, pues es la misma que aparece arriba. Primero podemos generar la oral, posterior abierta, no labializada. Perdón. Y En la la, nasalización. Tonte y tonte, ¿no? La diferencia también está en la apertura. en la apertura, sí. Entonces, por eso te digo, conforme uno se va familiarizando con los rasgos y asociamos sonidos con ciertas partes de la tabla, eso lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, se va haciendo más fácil reconocer cómo se pronuncia cada uno de esos elementos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, no sé si tengas alguna pregunta con relación a este ejercicio. De estos ejercicios Ya vendrán. bien directa, ¿no? Ya las preguntas bien directas. Pues pues no, por el momento no. Pues sí Ok, fue un buen ejercicio ahorita. vale. Entonces, nos vemos aquí estamos hoy es martes, ¿no? El viernes nos vemos, ¿vale? Para comenzar ya ahora sí con los fonemas del inglés. Perfecto. ¿Sí? Descansa, que tengas buena semana, nos vemos el viernes. Vale, maestro, entonces nos vemos. Bye. Ah, perdón, ¿sabe o tiene algún tipo de información del regreso de clases? He estado